Buenas. Aunque la vida pueda comprenderse mirando hacia atrás, debe vivirse hacia adelante. Esta es una de las últimas paráfrasis que se hace de Søren Kierkegaard en esta cita tan conocida, tan famosa y tan potente, ¿no? Hay quien añade, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Sería otra de las alteraciones. Pero de hecho, esto es uno de los fragmentos que aparece en los diarios de Søren Kierkegaard, que dice así: es realmente cierto lo que la filosofía nos dice, que la vida debe entenderse hacia atrás, pero con esto uno olvida la segunda proposición, que debe vivirse hacia adelante. Una proposición que, cuanto más se somete a un pensamiento cuidadoso, más termina concluyendo precisamente que la vida, en un momento dado, nunca puede entenderse realmente por completo, precisamente porque no hay un solo momento en el que el tiempo se detenga por completo, para que yo pueda tomar posición retrocediendo. Bueno, este fragmento de Søren Kierkegaard de su diario es brutal, es muy potente, ¿no? Y hoy tengo la intención de contextualizar esta cita y darle un sentido y una explicación para que todas estas citas tan conocidas de la historia de la filosofía no queden como meros sobres de azucarillo, sino que sean realmente algo que nos evoca un contexto, ¿no? Y ya sabéis esto de que todo texto fuera de contexto es puro pretexto, ¿no? Entonces lo que estoy buscando hacer es utilizar estas citas tan conocidas y tan potentes, que por algo son así conocidas, para expresar y explicar pensamientos que yo creo que tienen algo de intempestivo y tienen algo de potente y que nos hablan a nuestro presente, ¿no? Como bien ya sabéis, he decidido empezar esto con Søren Kierkegaard, más que nada porque es uno de mis filósofos favoritos, tanto por predilección personal, por gusto, como por implicación en mi pensamiento, y es uno de los pensadores que más me ha influenciado sin ninguna duda. Así como contexto, son varias sus obras las que he leído con mucha atención y algunos de esos fragmentos son los que mayor he estudiado, ¿no? A lo largo de mi vida. También me he leído una biografía suya que recomiendo mucho, que es de Clark Carlisle, perdón, que se llama El filósofo del corazón, porque como muchos ya sabéis, aunque a Kierkegaard se le llama el padre del existencialismo y el pensador de la angustia, ¿no? en esa angst pre-heideggeriana, sus contemporáneos daneses en Copenhague le llamaban el filósofo del corazón. Søren Kierkegaard fue de los primeros pensadores en darle una importancia fundamental y central al problema de la vida, ¿no? la problemática de la existencia como un disparador del pensamiento, ¿no? Es decir, es de los primeros autores que le da un foco fundamental a la cuestión de la vida, ¿no? De la vida en un sentido literal, no como la vida como una excusa para el pensar, sino precisamente la vida y sus problemáticas que aparecen en ella necesariamente como aquello que genera los huecos para que el pensamiento aparezca, ¿no? Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo también, ¿no? De una vida bastante turbulenta. Es conocida todo su desamor y romance con Regina Falange, ¿no? Básicamente un amor fallido, ¿no? Que todo pintaba genial y Søren Kierkegaard explica que por propio amor al amor y a ella la tiene que dejar, ¿no? Para mí en algo bastante célebre, pero al mismo tiempo extraño y turbio, ¿no? Hay quien ve en Kierkegaard uno de los grandes gaslighters de la historia, ¿no? En el texto de El diario de un seductor, ¿no? Que forma parte de Lo uno o lo otro. Aunque es un texto probablemente descontextualizado, ¿no? Hay que entender un poco el contexto de Kierkegaard, perdonad, vaya, menudo slip, para poder entender y no decir cosas que seguramente, teóricamente, dejen un poco que desear, ¿no? Entonces, si vamos a contextualizar un poco, Søren Kierkegaard es un filósofo danés, como ya he dicho, de teólogo también, muy cristiano, ¿no? Se llamaba a sí mismo el Sócrates cristiano, del siglo XIX, quien básicamente vive en una Dinamarca profundamente hegelianizada por el sistema, ¿no? Una Dinamarca llena de hegelianos, ¿no? Con quienes precisamente tiene un gran problema Kierkegaard, ¿no? Porque el problema fundamental que tiene Kierkegaard con
con Hegel, pero más que con Hegel, con lo que se llama el sistema, ¿no? Es la capacidad que tiene para dar por resueltas cuestiones que parecen que son paradójicas y que son imposibles, ¿no? Como Kierkegaard dice, bueno, sí, como la fe, ¿no? Que es esta gran incógnita, el sentido religioso y demás. El sistema filosófico, ¿no? Le da una explicación racional y todo queda dentro del sistema y venga, ya está, ya queda resuelta la fe, podemos tener una fe tranquila, racional y demás. Y Kierkegaard se da cuenta de pues, que eso es extremadamente problemático, ¿no? Y tiene es un gran polemista con todo su tiempo, ¿no? Kierkegaard es un polemista de la modernidad, de la filosofía, de los sistemas filosóficos, es un gran polemista contra sus contemporáneos, ¿no? Le llegaron a apedregar por la calle y todo, o sea, que heavy metal. Y es un autor profundamente también perturbado a lo largo de su vida, también por su contexto familiar, que aquí no pertoca analizar. Otro día, si queréis, os cuento ya más de eso. Pero sí que es verdad que es un autor que uno de para mí los elementos fundamentales es su pseudonimia, ¿no? Kierkegaard escribe cada texto con un seudónimo diferente que en un análisis para mí certero, más que un seudónimo, es una identidad propia que él de alguna manera se vuelve un catalizador de la misma, ¿no? Por eso es interesante que esta propia cita, ¿no? la que hemos mencionado de la vida, mirar hacia adelante, hacia atrás, es un extracto de su diario, ¿no? Una paráfrasis de su diario, que no dice bien eso. Entonces, por interés propio, Kierkegaard tenía es uno de esos autores, igual que por ejemplo Nietzsche, que pese al escaso reconocimiento de su época, ¿no? Es un autor, Kierkegaard, que no es muy reconocido en su época, que tiene, o sea, es un autor que tiene su tesis magíster, ¿no? O sea, se licencia con una tesis sobre el concepto de ironía en Sócrates. Es un autor que sigue publicando libros, que se arruina, es decir, fulmina la fortuna de su padre, que es uno de esos personajes que vienen de una clase baja y con ese primer capitalismo y con esas ventajas, de repente con ese expansionismo comercialista, ¿no? En esa época del comercio en Dinamarca, además una buena fortuna, ¿no? Pero de una clase baja. Una relación muy curiosa la que tiene con su padre y su madre, Kierkegaard. Pero básicamente al final son muchos hijos, pero en fin, todos mueren muy jóvenes, también porque el padre cree que ha maldecido, no sé qué, bueno, en fin, unas cuestiones, y que todos van a morir más jóvenes que la edad de Cristo, cosa que pasa con casi todos los hermanos. Y Soren Kierkegaard al final dilapida la fortuna de su padre, en parte publicando libros, ¿no? Como ya sabéis, la industria editorial no es lo que era antes, ¿no? O sea, antes una edición de un libro valía un dineral. Hoy en día es algo relativamente económico, o por no decir muy barato, comparado con lo que valía. Soren Kierkegaard, como ya va apareciendo, ¿no? Hay una constante crítica del sistema, ¿no? Cuando digo sistema, aquí no me refiero al sistema de los poderosos y la élite, me refiero al sistema hegeliano. Kierkegaard se burla un poco de los que han comprendido el sistema. Él se pasa mucho tiempo estudiando a Hegel, ¿vale? Que eso tiene que quedar claro. Quiere decir, no es un ajeno al sistema, lo ha leído y, curiosamente, aquí es donde ya empezamos a aparecer en relación con la cita, Kierkegaard tiene una conciencia bastante fuerte de lo que es la intuición sobre el lenguaje hegeliana, ¿no? Es decir, la concepción hegeliana del lenguaje, así a grosso modo y mal explicado, viene a decir que el lenguaje solo puede expresar lo particular, ¿no? El lenguaje siempre es una referencia a un universal, es decir, para que una palabra sea palabra, tiene que tener una referencia, ¿no? Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, ahora esto, hago referencia al universal esto, porque mientras lo digo, eso ya ha desaparecido. Es una explicación un poco mala, tenéis mis vídeos sobre Hegel, que los tenía más frescos, lo explico mejor, pero lo que viene a decir básicamente el lenguaje hegeliano, o sea, la concepción del lenguaje hegeliana, es que el lenguaje no puede decir lo singular. El lenguaje, el reino del lenguaje, es siempre un particular en relación a un universal, ¿no? Es decir, para que lo vamos a entender, cuando yo digo vaso, ¿no? La palabra vaso no hace referencia al singular vaso, sino que habla de este vaso en particular en referencia a lo universal de los vasos, a todos los vasos, ¿no? Entonces, cuando yo digo algo, cuando utilizo una palabra para nombrar algo, básicamente lo que hago es nombrar a eso en referencia al universal que une a todos esos.
de alguna manera, ¿vale? Esto es un problema platónico y atípico, el de las ideas. Pero ¿por qué esto es importante? Pues porque, como bien sabréis, Kierkegaard, por ejemplo, escribe en las obras del amor esa frase, para mí, una de las mejores frases de la historia de la filosofía, que dice así que, básicamente, no existe ni una sola palabra en todo el lenguaje que, dejándola por escrito, uno pueda dar cuenta o pueda expresar o pueda justificar o pueda validar el amor que siente por algo. Es decir, no existe ni una sola palabra que realmente pueda dar cuenta de esa dimensión del amor, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto del lenguaje? Porque es importante y por qué tiene mucho que ver con la cita de aunque la vida pueda comprenderse mirando hacia atrás, debe vivirse hacia adelante. Esto, por cierto, es una referencia a la famosísima frase con la que abre Hegel la ciencia de la lógica, que es la de la lechuza de Minerva tan solo alza el vuelo a medianoche. Es decir, mirando hacia atrás, ¿no? Es decir, la filosofía siempre llega tarde. O tarde, o más bien la filosofía, que no es periodismo, básicamente, esa cosa que siempre le digo a mis amigos, que el pensamiento llega cuando la cosa ya ha sucedido, ¿no? El pensamiento siempre es algo que comprende, o en palabras de Hegel, es decir, si yo puedo entender la historia, es porque la historia ya ha terminado. Si yo puedo mirar hacia el pasado y ver toda una serie de cuestiones que me han llevado hasta ahora, es porque esto ya se ha realizado, eso ya ha sucedido, ¿no? Para poder comprender algo, algo tiene que haber sucedido, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje. ¿Por qué? Porque a Kierkegaard lo que le preocupa, como persona sufriente, ¿no? Sus escritos de diario son brutales, como persona angustiada por la existencia y como persona preocupada por la existencia, que mira en la filosofía de su época una respuesta a sus problemas y no la encuentra, ¿no? De ahí, por ejemplo, su gran obsesión con Sócrates, ¿no? Porque Sócrates es una persona donde pensamiento, vida, donde filosofía y vida están entrelazados, donde no hay una disforia entre el pensamiento y la vida, donde hay una relación unida y simbiótica entre la misma y casi virtuosa, ¿no? O sea, y de ahí la ironía. Es un gran irónico, Kierkegaard también. Entonces, la pregunta que se hace Kierkegaard es ¿cómo puedo dar cuenta de la dimensión singular de la existencia? Es decir, Kierkegaard se da cuenta de una cosa muy sencilla, que todo el mundo puede entender, que es que mi vida es mi vida. Y no hay nada fuera de mi vida que se le parezca a mi vida, ¿no? Que es una cosa que luego Heidegger recogerá de esa angustia. Esto es una cosa que la filosofía pasa mucho, ¿no? Que todo el mundo siempre cita las fuentes secundarias, pero nunca las primarias, ¿no? Eso lo hace Slavoj Žižek, lo hace todo. La gente no cita las fuentes primarias, cita las fuentes secundarias, ¿no? El gran hurto que es la filosofía, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, eso que decía de Heidegger, que Heidegger dice, ¿no? que al final nuestra singularidad proviene de que somos un ser para la muerte y de que nadie puede morir por mí ni yo puedo experimentar la muerte del otro. Que la muerte es una cosa propia, por definición. Entonces la vida es una cosa propia, ¿no? Entonces Kierkegaard dice, todo este pensamiento filosófico para entender el mundo y demás no sirve para nada o se estremece ante la dimensión singular de la existencia, ante la propia vida. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿No? Y todo su pensamiento, de alguna manera, es un intento de dar respuesta a esta incógnita fundamental, ¿no? Entonces, cuando Kierkegaard dice que la vida puede comprenderse mirando hacia atrás, está diciendo que sin duda la vida, la historicidad, solo se puede. El pensamiento como historia, como dar cuenta de una narrativa, solo puede ser mirando hacia atrás. Pero ¿qué pasa? Que la vida acontece. Y cuando uno ya tiene toda la narrativa hecha, cuando se ha dado cuenta a través del sistema de la historia y de la vida y de tal, llega a la existencia y nos estremece, nos angustia, nos atormenta, nos hace, nos genera un temblor, ¿no? Que hace que el pensamiento palidezca ante la necesidad de la vida de ser vivida. Entonces, Kierkegaard, en vez de ser un poco, una palabra un poco fuerte, pero toma fuerza, toma temblor, aquí los vecinos que están de obras. Boom, boom, boom. Pues, joder, no veas, ha quedado raro el concierto de Noise. Pues que lo que quería decir es que
cuando Kierkegaard se da cuenta de la necedad de los filósofos a lo largo de la historia, ¿no? Es una impugnación muy similar a la que hace Nietzsche. El pensamiento de Nietzsche y Kierkegaard es muy afín, aunque uno sea profundamente cristiano, otro profundamente anticristiano. Al final, lo que se da cuenta es que todas esas respuestas no sirven para nada. O que sirven, pero no responden a la angustia. Entonces lo que hace Kierkegaard es empezar a establecer un cuerpo teórico, un pensamiento otro. Un pensamiento que sea afín a la necesidad de la vida de vivirse hacia adelante. ¿Y cómo hace eso? Joder, es que con este ruido ya han mucho rato sin molestar, pero es que necesito grabar. O sea, lo siento, chicas, pero... Pues básicamente, Kierkegaard explica, o entiende, que para romper esto tiene que romper con la estructura clásica del lenguaje. Tiene que romper con la concepción tradicional del pensamiento del lenguaje. Tiene que romper con el lenguaje de la metafísica. Y lo que hace Kierkegaard, de alguna manera, es generar una abertura en la filosofía introduciendo la literatura, ¿no? Es decir, Kierkegaard literaturiza la filosofía y filosofica la literatura, ¿no? Generando una nueva manera de entender. Y en ese sentido, Kierkegaard es un proto-postmoderno, ¿no? Porque tiene esa intuición sobre el lenguaje, tiene esa concepción sobre el lenguaje, se da cuenta de la problemática del lenguaje, que es el problema del siglo XX, filosóficamente hablando, ¿no? Kierkegaard es un filósofo del lenguaje, Nietzsche es un filósofo del lenguaje, Heidegger es un filósofo del lenguaje, Derrida es un filósofo del lenguaje, Wittgenstein es un filósofo del lenguaje. Es decir, hay una concepción del lenguaje, ¿de acuerdo? Hay una preocupación por lo que el lenguaje permite y no permite, por la relación que existe entre el lenguaje y el pensar. No es casualidad que uno de sus textos, sin duda, más impresionantes que hay, que es En Temor y Temblor, se pregunte por qué Abraham no puede hablar. ¿Por qué por qué hay una dimensión singular de la verdad? ¿Por qué hay un tipo de verdad, un tipo de singularidad que el lenguaje no puede captar? Y no puede dar cuenta de ello el lenguaje. Por lo tanto, Kierkegaard lo que hace es validar, darle un valor ontológico, un valor sobre el ser, aquello que escapa al lenguaje y el pensamiento. Es decir, la vida debe de ser vivida hacia adelante y por lo tanto, mirar hacia atrás no tiene más valor ontológico que mirar hacia adelante. Por lo tanto, el pensamiento y el sistema y el teoricismo y la academia y demás no tiene un mayor valor que la necesidad de enfrentarse a la vida y vivirla. Es decir, a la necesidad afectiva de relacionarse con el mundo ontológicamente. Es decir, la dimensión vital de la propia existencia tiene un valor clave, un centro de gravedad que posibilita otro tipo de pensamiento, otro tipo de verdad y, en definitiva, otro tipo de ética. Esto es el análisis que hace Derrida de la Alterethik, de la ética otra. Kierkegaard se pregunta de qué manera el pensamiento puede ser afín a la necesidad de vivir la vida hacia adelante, ¿no? De qué manera el pensamiento, la escritura, el lenguaje puede acompañarnos en este sufrimiento vital, ¿no? Y no refugiarnos en un sistema racional, sino dar cuenta de esa dimensión de la existencia. Que dice que sí, que está muy bien la ética y está muy bien lo general y lo particular y lo universal, pero es que necesitamos algo que diga, sí, hay algo singular que se resiste a ser captado, a ser mirado. Porque Kierkegaard nos dirá, aquí vamos a rehacer la cita de Kierkegaard, aunque la vida pueda comprenderse mirando hacia atrás, hay algo que escapa al mirar hacia atrás, hay algo que escapa a esta comprensión y nos obliga a mirar hacia adelante. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos está diciendo Kierkegaard. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que, primero, gracias. Esta es una vuelta a un formato más raw, que creo que me siento muy cómodo, creo que es muy interesante. Y me gustaría que hicierais qué cita os gustaría que comentase, porque es que este va a ser el rollo. Creo que es algo muy interesante, que me apetece hacer, que me siento bien haciendo, así que vamos a seguir haciendo. Os dejo algún vídeo más por aquí. Nada, muchísimas gracias por quedaros hasta aquí. Si queréis apoyarme a poder
microvivir, sobrevivir, os dejo el Patreon en la descripción, ¿vale? Muchas gracias a toda la gente que está por ahí. Un besote. Chao, chao.